Gary Hidnick tuvo una infancia traumática. Su padre era muy violento y le sometía a humillaciones constantes, tales como obligarle a colgar las sábanas en las ventanas de su cuarto cada vez que mojaba la cama. En la escuela sufrió acoso, en parte por una deformación de su cabeza fruto de un accidente y por su timidez y su vestuario militar. Gary era superdotado, así que su padre decidió enviarlo a una academia militar, donde se especializó en medicina, pero tras ser diagnosticado con trastorno esquizoide de la personalidad, se retiró del ejército con honores. Intentó suicidarse varias veces, pero finalmente encontró la paz fundando la Iglesia Unida de los Ministros de Dios, que lideró gracias a su narcisismo, creando una fiel comunidad y generando ganancias de más de $500,000. Pasó a ser conocido como el obispo de las hamburguesas porque las repartía a menudo al final de sus sermones. Era carismático, un vendehumos que triunfaba entre las mujeres y reclutaba a sus fieles entre los pacientes de un hospital para discapacitados mentales. Allí conoció a su primera esposa, con la que tuvo a su primogénito. Pero en 1978 todo cambió cuando secuestró, torturó, violó y sodomizó a la hermana de su pareja, menor de edad. La mantuvo encerrada en su sótano durante semana y media. A la chica la encontraron asustada y cubierta de sangre. A Gary le encerraron durante 3 años en una institución mental, pero tras salir en libertad, continuó con sus horribles planes. A lo largo de varios meses, Hidnick construyó su casa de los horrores. Excavó el sótano y diseñó una cámara de tortura donde había cadenas para sujetar a las mujeres y barrotes en las ventanas. Un lugar donde crear su propia granja de mujeres que dieran a luz a sus hijos. Pero había un problema. Se dio cuenta de que ninguna mujer se sometería a esto voluntariamente. Así que decidió empezar a secuestrarlas, una a una, en el invierno de 1986. Si quieres saber más sobre este asesino en serie, cuyos crímenes servirían de inspiración para el personaje de Buffalo Bill en la película El silencio de los corderos, puedes escuchar el episodio de esta semana de nuestro podcast, A través de la niebla. A través de la niebla, el sembrador de bebés. Y una semana más en la tertulia de A través de la niebla está con nosotros Pedro Riutort. Buenas noches, tardes, días, Pedro, ¿qué tal? Hola Javi, ¿cómo estás? Pues bien, buenas tardes en este caso, porque estamos grabando de tarde, a un horario que... En una hora rara, sí, es extraño ver la luz del día cuando grabamos A través de la niebla, pero bueno, hoy ha coincidido. Pues sí, porque normalmente por nuestros horarios pues suele ser sobre las 12:30 de la noche, que debo decir que para mí es una hora maravillosa, ¿no? Para hacer este tipo de cosas, incluso para escribir o para... Pero bueno, hoy no ha podido ser, lo hemos adelantado un poquito y nada, aquí estamos a plena luz del día. Con un caso, la verdad, muy cinematográfico. Estábamos comentando ahora un par de películas que a ti te habían recordado porque te he dicho que basaron el personaje de Buffalo Bill del Silencio de los Corderos en este crimen, en el sembrador de bebés. Sí, sí. Y también me recordó, evidentemente, como tú bien dices, al Silencio de los Corderos, pero también a la película No respires. Uh-huh. Sí. Incluso, fíjate, me recordó también a una película bastante más actual que esas dos que hemos citado, que es Barbarian. Que también, bueno, para nuestros oyentes, si quieren hacerse esa videoteca, ¿no? Y pues las 3 películas tendrían, pero incluso yo creo que Barbarian sería la que más se asemejaría a esta, a este caso. Es un caso que yo sí conocía, pero muy de lejos, de haber leído en algún recorte de prensa, pues lo típico, ¿no? El asesino que inspiró El Silencio de los Corderos, tal, pero que no le había hecho mucho caso hasta que de repente me topé con él preparando pues los guiones de esta temporada y dije, pues lo tenemos que incluir. Además que llevábamos ya programas sin hablar de asesinos en serie, ¿no? Sí, llevábamos un par de programas con las desapariciones, que son casos normalmente pues eso, muy frustrantes porque no suelen tener una resolución la mayoría de ellos, por lo menos los que hemos topado nosotros aquí. Y bueno, como tú bien dices, pues hemos vuelto, la cabra tira al monte, hemos vuelto a esos asesinos en serie. Pues si te parece nos vamos hasta Ohio, donde nace el 22 de noviembre de 1943 Gary Michael Hidnick. Su infancia, al parecer, fue violenta, traumática, un divorcio que lo lleva a vivir con su madre, aquejada por una enfermedad mental que se agravaba por los problemas que tenía esta mujer con el alcoholismo. Gary y su hermano pequeño de 4 años vuelven a quedar al cuidado del padre, que parece ser que era un hombre violento, controlador, llegaba hasta extremos como burlarse de que el niño mojara la cama, haciéndole colgar las sábanas sucias para que las viesen los vecinos y
ridiculizarle. Algo que marca mucho la personalidad de Gary. Se vuelve un chico retraído, antisocial, sufre acoso escolar, agravado cuando por un accidente se le deforma la cabeza por una caída, y ya tenemos aquí un cóctel con muchos ingredientes para ese inicio de la historia, ¿no? Sí, tenemos un cóctel explosivo, como siempre decimos. Es muy típico también cuando lees este tipo de casos, pues esa presencia, ¿no?, de ese entorno familiar, pues digamos tan tóxico, con enfermedades mentales que muchas veces sin querer, ¿no?, porque claro, un enfermo mental pues es lo que tiene, es un enfermo, pero que muchas veces contagia esa enfermedad, o el ambiente se hace nocivo para el niño que está ahí, porque claro, respira todo eso. Ya encima, si le sumamos un padre maltratador, abusador, pues bueno, tenemos lo típico, ¿no? Un caso de comodín. Claro, este chico lo debió pasar muy mal en la escuela. De hecho, la abandonó muy pronto, a los 14 años. En ese momento se había descubierto que además era superdotado. Tenía un coeficiente intelectual de 148, una salvajada. Su padre ahí... Sí. Su padre ahí decide enviarlo a una academia militar de Virginia, donde está 2 años el chico. Después vuelve a otra escuela pública, pero abandona los estudios y se enrola en el ejército, donde se queda 13 meses. Se forma como médico, pero en octubre del 62 le diagnostican un trastorno esquizoide de la personalidad. Tiene que tomar medicamentos bastante potentes, unos antipsicóticos muy potentes, y debido pues a este diagnóstico el ejército lo jubila con honores, le otorga una pensión de invalidez completa. Es cierto que consigue un trabajo después en un hospital de veteranos, pero es despedido por su mal comportamiento con los demás, y es a partir de aquí donde empezamos a ver cómo su salud mental empieza a deteriorarse. Es internado en varios hospitales psiquiátricos, trata de quitarse la vida en 13 ocasiones, y además durante esos años la madre se suicida bebiendo cloruro mercúrico. Su hermano también estuvo entrando y saliendo de varios hospitales por intentos de suicidio. O sea, seguimos añadiendo más elementos a ese cóctel regado por la enfermedad mental y la depresión que parecía que se había cebado con esa familia. Sí, creo recordar que has citado que sufrió una depresión esquizoide, ¿no? Sí. Un cuadro. Yo creo que también, no lo sé, pero por lo que he leído, no debió acertar mucho la medicación que le dieron, o que le dio el psiquiatra. Yo creo que este caso hubiera sido mucho más interesante, que hubiera sido tratado por algún tipo de tratamiento psicológico, ¿no?, que hubiera perdurado en el tiempo. Me parece que en el caso de este chico, además siendo una persona superdotada, que además fue un talento desperdiciado, hubiera sido más productivo, por lo menos, si no sustituir la medicación, sí acompañarla de un buen tratamiento psicológico, que creo que en ningún momento, o por lo menos en el caso, no se describe que hubiera estado en manos de ningún psicólogo. Claro, y lo que tú bien dices, luego el suicidio de la madre, los intentos constantes del hermano también por suicidio, indica también que tenían como una especie de predisposición familiar, ¿no?, a este tipo de situaciones. Claro, yo no sé qué seguimiento se le hizo a este hombre, si efectivamente se le recetaron unas pastillas y luego se le dejó a su libre albedrío, porque el trastorno esquizoide de la personalidad es con frecuencia presenta episodios en los que la persona pues parece distante, desconectada, que evita las actividades sociales que involucren intimidad emocional con otras personas, que a mí me llamaba la atención porque por todo lo que viene después, todo este tema de la iglesia y tal, no sé, me resultaba curioso todo esto, cómo se van añadiendo capas a este caso, ¿no? Sí, lo que, como tú bien dices, lo de la iglesia es asombroso, o por lo menos anecdótico, ¿no?, ver cómo de repente transforma su vida, ¿no? Que bueno, no vamos a adelantar nada. Esto fue en el 71, un par de años después, cuando funda su propia iglesia, como decíamos, la que llamó Iglesia Unida de los Ministros de Dios. En principio es una pequeña parroquia en la que invierte $1.500, que tenía solo 5 feligreses, pero en 4 años Gary logra multiplicar el número de devotos y aumentar las donaciones en $500,000, o sea, una salvajada. Incluso se ganó el sobrenombre de el obispo de las hamburguesas porque repartía esta comida al final de sus sermones. Todo aquí como muy americano, ¿no? Un poco. Sí, totalmente americano. Que bueno, es un poco el patrón que seguimos hoy en día. Yo creo que en todo el primer mundo, ¿no? Ese es el patrón americano, ¿no?, de empresa triunfadora. Que luego ya veremos más adelante si los medios
para llegar a ese triunfo o a esas cifras que ellos aspiran llegar, son los ideales o no, que eso ya es otro debate. Claro, en este caso no era oro todo lo que relucía, porque al parecer Gary utilizaba a pacientes con discapacidad mental de un psiquiátrico cercano, el Instituto Elwyn, para atraer a sus potenciales fieles, haciendo uso de su carisma, su simpatía, su sonrisa. Además tenía predisposición por las mujeres del centro. Las convencía para que lo acompañaran a la iglesia, las engatusaba, y una de esas engatusadas por este mago del engaño fue Anjanette Davidson. Tiene un nombre compuesto un poco peculiar. Aquejada de un retraso mental severo, con quien inicia una relación sentimental. 2 años después da a luz a su primer hijo en común. Hasta aquí, bueno, iba a decir todo normal, pero no sé hasta qué punto se puede considerar normal. Normal no lo es, que un superdotado acabe digamos, emparejado con una persona con deficiencia mental. Podría ser, ¿por qué no? Pero bueno, yo creo que aquí no tenía una finalidad, ¿cómo decirlo?, transparente, ¿no? Hasta el punto de la empresa, fíjate, y voy a decir una cosa un poquito polémica, yo conozco empresas hoy en día que con el tema este de las minusvalías juegan a favor, muchas. Porque claro, cobran un impuesto de contratar a gente, o cobran un dinero de contratar a gente con minusvalías, pero ellos mismos luego se valen de esta gente y hacen ciertas tropelías, yo las he visto, que son muy, muy bochornosas. Por eso digo que, bueno, hasta cierto punto, ese modelo que él implantó de hamburguesas y, pues bueno, no distaría mucho de algunas empresas de hoy en día que en fin, de una manera oculta utilizan ciertas cosas o ciertas ventajas que otorga el gobierno para hacer negocio en la sombra. Entonces, bueno, hasta ahí normal. Ya el hecho de que se casara con una persona con una minusvalía severa, hombre, es llamativo, ¿eh? Yo creo que ahí ya empezaba la cosa, y empezaba él a maquinar sus intenciones. Yo creo que a este señor le persiguió, bueno, creo no, luego lo vamos a ver también, le persiguió la obsesión de tener su propio hijo, su propia familia, y esto le hizo hacer o empezar por aquí, ¿no? Porque 2 años después da a luz esta mujer a su primer hijo en común, pero a partir de aquí empieza un desvarío ya que va a ser constante en la vida de Gary. En marzo del 78 es detenido, había secuestrado a la hermana de su novia, Maxine, y había convertido a ambas mujeres en sus esclavas sexuales. Las tenía retenidas en el sótano donde las violaba, las sodomizaba, y ya tenemos aquí un preludio de lo que va a suceder en los años venideros, ¿no? Pues sí, aquí ya pues evidentemente se le había ido de las manos. No solo esa intención, ese ímpetu de ser padre, parece ser que era su única intención, sino que además pues gozaba de tener esclavas sexuales que curiosamente él, no lo sé, supongo que por algún motivo, como él era una persona teóricamente superdotada y escogía a las víctimas normalmente con algún tipo de minusvalía, pues hombre, parece ser que le gustaba, ¿no? Que era un terreno fácil, digamos, para realizar este tipo de prácticas, ¿no? El escoger este tipo de personas. Que bueno, ahora veremos la cantidad de barbaridades a las que las sometía. A mí lo que me parece increíble es que a este hombre le encierren durante 3 años en un psiquiátrico, pero que en el 83 salga en libertad, gracias a su buen comportamiento con esos antecedentes, ¿no? Habiendo secuestrado, habiendo violado, abusado y maltratado a 2 mujeres. Me parece increíble. Bueno, es que el tema de los psiquiátricos, yo ahora mismo no estoy muy puesto cómo funciona, pero supongo que si no lo encerraron en la cárcel y lo encerraron en un psiquiátrico o en un centro penitenciario, pero enfocado en la psiquiatría, ¿no? Porque pues si se cree que la persona está recuperada o que por lo menos está siguiendo un tratamiento que controla, en muchos casos pues tampoco lo pueden retener mucho más tiempo. Quiero decir, es que ese es el problema muchas veces, ¿no? Que claro, es que un enfermo mental además no lo puedes, creo, no estoy seguro, pero que me corrijan los oyentes, pero creo que no lo puedes obligar a permanecer indefinidamente si el paciente, digamos, entre comillas, puede valerse por sí mismo y no quien no desea estar encerrado en ese centro. Pero un tío que se veía que era un peligro para la sociedad, soltarle y que no tenga ningún tipo de seguimiento, no sé, me parece chocante, ¿eh?
El caso es que sea como fuere, este hombre acaba en la cárcel e inicia los trámites para empezar una nueva vida. Se compra una casa, 2 coches, se apunta a una agencia matrimonial. Debía tener dinero ahorrado de lo de la iglesia o algo, porque el tío, los gastos que hace son de cantidades ingentes de dinero en estos primeros pasos de lo que va a ser su nueva vida. En esa agencia matrimonial conoce a Betty Disto, una mujer filipina que acababa de llegar a Estados Unidos. Se casa el 3 de octubre, un mes después, y ese matrimonio resulta una pesadilla para ella, para Betty. La violaba, la agredía, la obligaba a verle tener relaciones sexuales con otras mujeres. Betty finalmente consigue escapar gracias a la ayuda de la comunidad filipina de Filadelfia, estando embarazada, algo que Gary no descubrió hasta que comenzaron los trámites del divorcio. O sea, porque recordemos que esta chica se quedó embarazada, pero además de este segundo hijo, el predicador tuvo un tercero, Gary Jr., producto del abuso sexual a una de sus feligresas, Gail Lincoln, y ese primer hijo que había tenido antes. Este hijo que tuvo fruto de ese abuso sexual fue enviado a un hogar de acogida, y los otros 2 hijos, por supuesto, tenía prohibidísimo verlos. Parece ser que esa imposibilidad de ver o relacionarse con ninguno de sus 3 hijos llevó a Gary a considerar esa idea de embarazar a 10 mujeres para formar su propia familia. Parece ser que su única obsesión era tener una raza perfecta de hijos de estas mujeres. Es ahí donde surge la macabra idea de la granja de bebés, y de donde viene todo esto del sembrador de bebés. Sí, tremendo. Es que es una idea tan... No sé cómo definirla. Repulsiva sería la palabra. Sí, repulsiva. Parece que responde a una especie de grado de narcisismo, ¿no? De mis genes son tan importantes que deben perdurar aquí de por vida, y cuanto más mejor, ¿no? Cuanto más cantidad mejor, porque no sé, es alucinante, es delirante. Uh-huh. Claro, el tío tenía que transformar el sótano de la casa para llevar a cabo ese plan. Lo transforma en una mazmorra que me recordaba aquí un poco al caso del monstruo de Amstetten, salvando las distancias, ¿no? Pero es que este caso además lo vi hace poco en un artículo que ponía los diferentes monstruos de Amstetten que ha habido por el mundo, y estaba también sí, pero yo creo que en el caso del monstruo de Amstetten su finalidad no era tener hijos, creo recordar, sino que su finalidad era tener a su amante, a su hija, porque era su hija en realidad, sometida y presa, sí. Sometida, y bueno, lo de los hijos vino después, ¿no? Pero es que en este caso no. En este caso estamos hablando, pues, tipo la película aquella de los niños del Brasil, ¿no? Uh-huh. Que este señor quería hacer una fábrica de hijos suyos, y entiendo que una persona, si llega a esta conclusión, es porque cree que es tan imprescindible para el mundo que no solo debe tener 1 o 2, sino que, si puede ser, tiene que infectar al mundo entero. Uh-huh. Porque no tiene otra palabra más que... Porque ¿qué clase? Yo creo que esto le venía a él un poco de la relación que tenía con la madre, que debía ser una relación muy tóxica, y entonces visualizaba a las mujeres pues como simples macetas donde plantar su semilla. Uh-huh. Punto. O poco más que eso. A lo mejor tenía algún tipo de relación un poquito más profunda, pero en general, que ahora lo veremos, pues ese era su trato. Uh-huh. El caso es que para preparar esa mazmorra sella las ventanas, las aísla para que no puedan escucharse los gritos de las víctimas, ancla cadenas a las paredes, compra candados y excava un pequeño pozo en el suelo. Ya lo tenía todo listo, así que solo le faltaban las víctimas. Saca el Rolls Royce, sale en búsqueda de la primera mujer, y esa fue Josefina Rivera, una prostituta con 3 hijos y muy pocos recursos económicos. Claro, al ver a Gary en su coche tan lujoso, no duda en subir. La lleva hasta su casa y allí la estrangula. Cuando está inconsciente la arrastra al sótano, la encadena, pega los tornillos con pegamento, y cuando se despierta la mujer pues se encuentra en un espacio horrible, claustrofóbico, no puede ver nada, comienza a gritar para buscar ayuda. Entonces Gary la golpea para hacerla callar, la arroja a ese pozo y lo cubre con tablas y sella. Esta es la primera de 6 víctimas. 6 víctimas que, si te parece, número para que tengamos un poco la idea de el perfil de mujer que buscaba este hombre, ¿no? Todas muy jóvenes, sí,
Sandra Lindsay, de 24 años, Lisa Thomas, de 19 años, Deborah Dudley, de 23, Jacqueline Askins, de 18, Agnes Adams, de 24. Todas muy jóvenes, todas cautivas en el sótano de esa casa y todas sometidas a palizas, violaciones, torturas y vejaciones diarias, ¿no? Y aquí hay un giro de los acontecimientos extraño. Yo no sé si puede que por instinto de supervivencia o por qué durante su cautiverio Josefina Rivera consigue convencer a Gary de que estaba de su parte. Este acaba por... Claro. Dime. Sí, y esto no es... que es un caso que no es único, sino que en otros casos que hemos tratado produce esta vuelta, ¿no?, de una de las víctimas. Yo quiero pensar que por un instinto de supervivencia, ¿no? No sé si sería una especie de mezcla de síndrome de Estocolmo con no lo sé, ¿no? Es muy difícil ponerse en la piel de esta mujer, pero y mucho más y juzgarla. O sea, Dios me libre a mí de juzgar que se pusiera de parte de este señor, ¿no? O que aparentemente por un instinto de supervivencia pues quisiera ponerse de, no sé, hacer este juego, ¿no? Pero no es la única vez que ha pasado. Hay más casos que los que has tratado aquí en tu canal que ocurre esto. Sí, a mí me recordaba el de la chica de la caja, que llegó hasta ir a ver a su familia con su secuestrador, ¿no? Sí. Y hay otro, aparte del de la caja, que ese es el que evidentemente más te retrotrae, ¿no? Cuando hablamos de este caso, hay otros que también la víctima, la secuestrada, porque normalmente suele ser una mujer, es así. Pues bueno, creo yo, en ese juego de desesperación intenta ponerse de parte del agresor, ¿no? Para un poco ganar tiempo y posibilidades de sobrevivir. La cuestión es que o sea, cuando uno lo lee, pues dice, caray, qué capulla, ¿no? Y vamos, perdón por la expresión, porque ahora veremos que, bueno, pues participó de una serie de prácticas. Pero claro, también hay que entender que en su situación, ¿qué haces? Claro, al final lo que decimos, el instinto de supervivencia, es que no podemos imaginarnos tampoco en esa situación. Lo que tenía que ser estar ahí hacinadas, sometidas a torturas diarias, no sé. Yo cuando leí el caso la primera vez también dije, joder, qué egoísta esta tía, pero luego, claro, lo piensas y ves también la resolución que tiene el mismo, que ahora llegaremos y lo ves de otra manera. No es un caso que cuanto más analizas, más puedes llegar a entender las acciones las decisiones que toma esta Josefina Rivera. El caso es que Gary la eleva a líder sobre las demás. También lo hizo para enfrentar a las mujeres entre sí. Promete llevarle chocolate caliente, perritos calientes, dejarla dormir fuera de ese agujero si seguía sus instrucciones, pero claro, también le advierte que se arriesga a perder todos esos privilegios si lo desafiaba. Y además es que desobedecerle era muy arriesgado. O sea, Hitnick castigaba a las mujeres que le plantaban cara matándolas de hambre, o golpeándolas o torturándolas si se sentía ofendido. Llegaba a extremos de, por ejemplo, meterles un destornillador en los oídos mientras les tapaba la boca con cinta adhesiva, simplemente por el gusto de verlas forcejear, de verlas luchar por su vida y retorcerse de dolor. O sea, un psicópata en toda regla, ¿no? Es que claro, sí. Aquí ya estamos hablando de un cuadro de psicopatía grave, ¿no? Porque ¿qué mente se le ocurre, pues eso, a crear una granja de mujeres para procrear, torturarlas, sin tener ningún tipo de remordimiento, más que una persona que es incapaz de empatizar con ese dolor? Un monstruo, vamos, totalmente. Claro, ahí la otra se da cuenta de que no le basta solo con decirle que está de su lado. Tiene que tomar parte en las torturas si quiere conservar esos privilegios. Él, de hecho, la hace partícipe de muchas de ellas. Una vez le pidió que virtiese agua en la fosa, que atase un alargador roto a las cadenas de las otras mujeres y que las electrocutase. En ese momento, Deborah Dudley, una de las víctimas, no soporta el dolor de la descarga, muere electrocutada, y Hitnick baja allí, no dice nada, simplemente examina el cadáver y dice: está muerta. Ahora puedo volver a disfrutar de un sótano tranquilo. La frialdad, ¿no?, de este señor, y también la otra de participar en eso. Sí, pero es lo que decimos, es muy difícil juzgar esa posición, esas actitudes en esa situación. No sé, es duro, es muy duro.
También creo que, claro, en ese ambiente uno pierde, ¿no?, un poco la noción. Es muy difícil hablar de por qué esta mujer tomó esa decisión, o por lo menos juzgarlo, ¿no? Pero bueno, la claro, verdad es que fue así. Y es que se creaba ahí un microclima en donde las reglas del exterior o las reglas morales que nosotros tenemos no valen. Ahí vale lo que dictase ese señor. Y ese señor era el dios y ellas tenían que obedecer o morir. Evidentemente, y es que estás encerrado en un lugar donde no hay tiempo, no hay lunes, martes ni nada, no hay vida ya, como tú la comprendes, sino que estás ahí encerrado en ese zulo, un poco lo que relata El silencio de los corderos, ¿no?, cuando les bajaba la comida con una cuerda a ese pozo. Y ahí estás, ¿no?, perdida del mundo y desconectada de la realidad totalmente, claro. Uno de los episodios más grotescos fue el asesinato de Sandra Lindsay, una mujer que además también tenía problemas mentales. Había salido de ese instituto Edwin donde Gary había conocido a su primera mujer. Gary la colgó de las muñecas a Sandra de una viga, dejándola sin comida durante varios días. La mujer enfermó, soportó unas fiebres altísimas y al final fallece. Y para deshacerse del cadáver decide despedazarla. Hierve su cabeza en la estufa, coloca los brazos y piernas en el congelador, cocina sus costillas en el horno. Parece ser además que el hedor que salía de la chimenea puso sobre alerta a los vecinos, que llamaron a la policía para ver qué pasaba allí y que compraron la explicación de Gary sobre que se había quedado dormido cocinando un asado y que se le había quemado. La grotesca receta culminaba cuando el psicópata mezcló la carne de Sandra con comida para perros, la hizo puré y se la dio como alimento al resto de mujeres y a su propio perro durante la semana siguiente, que además este era un dato que las supervivientes no conocieron hasta el juicio. No supieron que se habían comido a una de las mujeres que había estado ahí abajo con ellas, ¿no? Que es terrible. Mejor que no lo hubieran conocido nunca. Sí. Incluso, ¿no? Vamos, es que hay que ser muy asqueroso para... Pues de todas maneras, el olor... Yo cuando ocurren este tipo de casos digo, hubiera sido igual si hubiera sido la hija de alguien importante, o hubieran sido las hijas de gente multimillonaria o políticos o tal. Yo creo que no, que se hubieran puesto en marcha mecanismos mucho más acertados, ¿no? Porque desde luego oler esto y que te digan no, es que es un asado, y que ni siquiera hagas una simple investigación visual. Cuando hay 6 mujeres desaparecidas. Es que hay 6 mujeres desaparecidas. Es que me parece tan raro, pero bueno, posiblemente sea mi ignorancia en cuanto al proceder de la policía, porque es que digo yo, ¿qué pasa si es la hija del presidente? Y luego que hay que pensar que estamos en Estados Unidos en esa época y que estamos hablando de un señor que había sido retirado del ejército con honores, que eso allí pesan mucho, esas laureas. Seguro que en cuanto se pasó por allí la policía, el otro dijo que era un veterano. Pero de maníaco ¿qué es lo que padecía él? Un síndrome esquizoide, ¿no? Sí, un trastorno de la personalidad esquizoide. Trastorno de la personalidad esquizoide. Supongo que eso no tenían acceso a esa información, porque una persona que ha estado una persona que ha estado tratada de esto y que supongo que, pues bueno, la policía no debe tener acceso a este tipo, y que ha estado en la cárcel, ¿no? Es decir, que, bueno, o por lo menos ha estado encerrado. No, y que seguramente en el caso de que pasaron por allí, les dijo lo del olor, en el caso de que hubiesen hecho una inspección visual de la casa, si las otras estaban en el sótano, amordazadas, atadas, o en el pozo, porque el pozo era una trampilla de muy poca profundidad en donde él las metía. A no ser que hubiesen detectado un ruido extraño o cualquier cosa, no lo sé. Es que es peculiar el dato, pero también porque lo sabemos ahora, a posteriori, pero en ese momento también dices, bueno, pues ya está, este tío, fin, no le dan más importancia. Sí, vale. No, pues es perfectamente entendible, pero digo, a mí me extraña un poco, ¿no? Digo, que no hicieron ni siquiera un registro visual de la zona, pues habiendo 6 mujeres, como tú bien dices, desaparecidas. O sea, es que... Sí, pero bueno, aparte, me ha quemado el asado, pero ¿cómo se te ha podido quemar para que huela así todo el barrio, no? O sea, quiero decir... Sí, qué asadas, ¿no? Sí.
Pero bueno, a partir de aquí Hitnick comienza a utilizar a Josefina como cebo para atraer a más mujeres, la mantenía siempre a su lado y le permitía salir de la casa para ayudarle a captar a otras víctimas. Pues ya sabemos que ya había conseguido esas salidas desde el sótano utilizando la buena voluntad que había adquirido con Gary. Al final, después de secuestrar el 24 de marzo de 1987 a una séptima víctima, a Agnes Adams, Rivera le dice que por favor le deje llamar a su familia, que se lo había prometido. Este accede, por eso decía que me recordaba lo de la caja, ¿no? Porque la otra también tuvo muchas comunicaciones con la familia. Pero Josefina no llama a la familia. Mientras está esperando en el coche Gary, contacta con la policía, que poco después se presenta allí en esa gasolinera donde estaban. Josefina cuenta lo que ha sucedido en esa casa mientras detienen a Hitnick y se hace una inspección del domicilio. Bajan al sótano y se encuentran con una escena dantesca, ¿no? Ese hedor a cadáver prácticamente irrespirable, varias mujeres encadenadas y amordazadas con evidentes signos de tortura, y además descubrieron 12 kilos de carne humana en el congelador que pertenecían a Sandra Lindsay. Yo me imagino ese momento, es que es terrorífico. No, y luego que recuerdes ese asador que se quemó, ¿no? Quiero decir, ese asado que se quemó, y digas, caray, esto se hubiera podido impedir. Antes ya estamos que, bueno, las cosas son así, punto. A mí lo que más me llama la atención en este caso y en el caso de la chica de la caja es que volvemos a lo de siempre, y yo le digo desde un punto de vista que no conozco, ¿no? Si eres un psicópata de libro, no empatizas, y por lo tanto me cuesta tanto entender que estas personas, si es que realmente eran psicópatas, dejaran llamar a sus familiares a estas personas, porque es exponerse a un peligro inmenso. O sea, muy tonto tienes que ser, y se supone que estamos hablando de una persona superdotada, para pensar que no va a haber un momento de flaqueza en el que te denuncie, ¿no? No sé, me parece alucinante. O por lo menos yo intento pensar, fíjate qué ejercicio más complicado, Javier, intento ponerme en la piel de él y decir, ¿qué haría yo si yo fuera así en esta situación? Y creo que lo último que haría es dejarle llamar a nadie, no lo sé. Es decir, si ya he llegado a ese extremo en el que rapto mujeres, las embarazo, las electrocuto, es que me parece tan alucinante que tengan esa debilidad con una de ellas, que esto sí me gustaría invitar a un especialista que me explicara, un especialista en el tema, cómo puede ser que tengan este tipo de fallos, ¿no? Que gracias a Dios y bienvenido este fallo, o sea, qué bien, ¿no? Aplausos, ¿no? Porque le dijera que sí, que podía llamar, se pudo resolver el caso. Yo lo he estado pensando cuando preparaba el caso y me retrotraía, como decíamos antes, al caso de Colleen Stan, la chica de la caja. No sé si es porque se crea una relación de habituidad que puede llevar a confundir a estas personas con amor o con cariño o algo, lo que les haga patinar de esta manera. No lo sé. Pero desde luego llama muchísimo la atención lo que tú decías, ¿no? Que se permita esto, una persona que ha planificado al milímetro el secuestro, la mazmorra, todo, y que por una llamada telefónica de una de sus propias víctimas se le vaya todo al traste. Llama muchísimo la atención. Claro, contrasta además mucho con ese perfil que lo describe como una persona totalmente cruel y falta de empatía. Lo choca realmente, pero en ambos casos, esa confianza, no sé, es un punto ahí que no acabo de entender, y que claro, quizás me hace sospechar que a lo mejor esta persona tenía más un pie fuera que dentro, en cuanto que no era, a veces no podía ser muy consciente de la realidad, ¿no? Porque creo que alguien que es muy consciente de la realidad, o que es consciente de la realidad, difícilmente va a dejar que se le escape o que se vaya al traste su plan
por cometer un fallo tan no sé, tan absurdo. Uh-huh. Y además es que no sé qué se imaginaba, cómo se imaginaba la conversación de esta mujer si realmente llegaba a llamar a su familia, ¿no? Estoy bien, llevo desaparecida 6 meses. Mira, no os preocupéis, que estoy con un psicópata, es que no sé, por eso digo que siendo una persona superdotada, siendo una persona que aparentemente pues no empatizaba con el dolor ajeno, ni con que cayera por ahí, es como absurdo y todo, ¿no? Pero bueno, igual una parte de él deseaba ser, ¿no? Puede ser. No? Puede ser. O le gustaba jugar con ese riesgo, no lo sé. O le gustaba jugar con ese riesgo, sí, efectivamente. Que además, para ser el sembrador de bebés y haber organizado todo esto para su granja de bebés, no consiguió, no salió ningún niño de ahí, ¿no? Solo los 3 que tenía él previamente. Otro dato. Por eso digo, pero una persona que tiene la capacidad de montar un negocio, aunque sea un negocio bastante oscuro, y que de sacar dinero, de sacar un beneficio y tal, entiendo que es una persona inteligente, ¿no? Que tiene que le da a la cabeza, ¿no? Entonces quizá esa caída que le deformó el cerebro, pues yo creo que ahí es el punto de inflexión, ¿no? Porque a veces un golpe en la cabeza puede desconectar ciertas partes del cerebro, o conectar o hacer que una persona pueda tener más violencia, tal. Eso ocurre, ¿no? Entonces a lo mejor, bueno, esa caída pues fue lo que lo convirtió en un ser tan depravado, para entendernos, ¿no? Ese golpe en la cabeza tan contundente. El caso es que después de todo esto, pues da inicio el juicio contra Gary Hitnick en Filadelfia en 1988, y desde el principio el acusado trata de hacer creer al jurado que las mujeres retenidas en su sótano ya se encontraban allí cuando él compró la casa. O sea, una chorrada que cuando... Bueno, eso, pues yo cuando lo leí, eso es alucinante. Volvemos a lo de siempre, alta comedia, ¿no? Porque yo cuando compré el piso o compré la casa, estaban ahí sembradas. Sí, ¿no? Esperando a que yo... Además es que lo decía como si fuese una humedad que había en el cuarto de baño, ¿no? Sí. O sea, estaban ya allí y no se me ocurrió llamar a la policía, pues porque no sé, pensaba que era un regalo de la inmobiliaria, ¿no? No sé, o sea... Claro, sí, estaban ahí y aparte atadas ya, preparadas, no sé, y incluso que es tan absurdo como bueno, absurdísimo, pero de estar ahí, ¿por qué seguiste haciendo lo que hiciste? Claro. ¿No? No, es que es una casa perfecta, viene con jardín, piscina y una mazmorra. O sea... Exacto. Madre mía. Y mujeres sembradas en el sótano. Sí, que perdonen ese tono de ironía, porque es un caso muy serio y muy triste, pero es que es alucinante. Pero me imagino el abogado que debió decir, ¿cómo? ¿Qué? Es tan ridículo, yo no sé si él de verdad se creía muy listo o es que pensaba que los demás eran muy tontos. Porque, madre mía. Yo creo sospechar que este señor, es lo que he dicho antes, vivía más en una especie de psicosis, no lo sé, pero que estaba desconectado un poco de la realidad, por no decir bastante. Claro, el abogado defensor trata de alegar enajenación mental como razón exculpatoria. El fiscal lo desmiente rápidamente. Dice que Hitnick sabía perfectamente lo que hacía y que además era muy consciente de sus actos. Sacó a relucir todo el tema de los negocios turbios aquellos de la iglesia, los antecedentes de este hombre, y se caía la defensa por todas partes. Fue declarado culpable de 2 asesinatos en primer grado, 5 delitos de secuestro, 6 de violación y 4 de agresión agravada, y condenado a muerte. Meses después de su condena, en el 89, intentó suicidarse mediante una sobredosis, y años después, en el 97, la hija de Gary solicita una suspensión de la ejecución, alegando que su padre era totalmente incompetente, algo que es denegado. Fue ejecutado finalmente en 1999 a los 55 años. Daba como dato uno de los dosieres que yo he consultado recopilando información y tal, que su última comida fueron 2 tazas de café solo y 2 trozos de pizza con queso, y que no pronunció sus últimas palabras. Pues mira, iba a decir una barbaridad. Yo creo que su última comida tendría que haber sido el puré que preparó, ¿sabes? Y haber dicho, toma un poquito del puré, de la receta mágica tuya,
Pero bueno, eso ya es entrar en un mundo de venganza, retorcimiento. Bueno, en fin. Sí, que yo creo que este señor, y yo no estoy del todo a favor, por no decir que no estoy a favor, sé que este es un tema muy polémico de la pena de muerte. Pero bueno, no estoy a favor y al mismo tiempo hay momentos que digo, es que joder, hablando en plata, ¿no? Yo hace poco vi el documental del hombre ese colombiano que mató como a más de 200 niños, que ya murió de un cáncer y no estaba condenado a muerte, ¿no? Pero es que dices, jolín, no recuerdo el nombre de este señor. Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito, sí, exacto, Garavito, que no me salía. De verdad, o sea, a mí esos son estos casos que me hacen dudar sobre la pena de muerte. ¿Por qué no estoy a favor de la pena de muerte? Porque creo que nadie tiene derecho a arrebatarle la vida, a nadie. Pero bueno, hay casos en los que dices, realmente, no sé, esta persona debe seguir en el mundo, quiero decir, o si me tocara a mí de cerca, si a mí me tocara de cerca con un familiar, amigo, alguien que yo aprecio, ¿sería capaz de mantener esta teoría esta idea que mantengo ahora? Yo creo que no. Es muy complicado, y en el caso en el que hemos tratado hoy, si fuera alguna de las mujeres, fuera mi hermana o mi madre o quien fuera, es que es muy difícil mantenerse firme en esa idea, ¿eh? El tema de la pena de muerte es que es irreversible, ¿no? O sea, no hay marcha atrás y puede haber un error en un proceso judicial. Existe siempre el riesgo de ejecutar a alguna persona inocente. En este caso, no lo era. ¿Qué ha ocurrido? Hay constancia de que ha ocurrido. Uh-huh. Así que en este caso, ya solo eso. Sí. Además, ya solo un caso de error de pena de muerte en el que se ha demostrado que fue un error, ya tendría que parar radicalmente con la pena de muerte. Uh-huh. Además es que muchas veces la pena de muerte yo veo que se ha usado más como una herramienta política que de justicia verdadera a lo largo de la historia. Lo veo así, oye, es mi opinión, yo estoy en contra de la pena de muerte, creo que el ser humano no puede juzgar a ser Dios, pero es cierto que por muchos valores o convicciones morales que tengamos, luego lees este tipo de casos y sacan algo dentro de ti que está mal, que lo digamos o no, pero es que conectan con lo más profundo, con las emociones más profundas de tu ser. Vamos, que lo dejamos para otro episodio. Sí, la verdad que sí, porque no... Es un tema que a mí no me gusta mucho sacar, ¿no? Porque toca con muchas sensibilidades y al final esto es una tertulia. Nosotros no somos juristas ni abogados ni criminales, ¿no? Aunque a muchos no les guste el podcast y puedan decir que somos criminales radiofónicos, pero también es verdad. Pero no podemos juzgar este tipo de cosas. Podemos dar una opinión muchas veces basada en la ignorancia, porque yo, por ejemplo, en este tema de la pena de muerte creo que no estoy para nada capacitado para hablar o opinar, pero simplemente sí puedo decir que estos casos, pues a muchos les habrá pasado, ¿no? Que estés escuchando y digas, joder, por ejemplo, el caso de Joseph Fritz, el caso de este mismo señor de hoy, dices, madre mía, ¿qué clase de elementos hay por ahí sueltos? ¿De verdad merece la pena reinsertarlos? ¿De verdad merece la pena? Pero bueno... Sí. Yo muchas veces me lo planteo, según que casi tú lo sabes, y hay gente que se enfada conmigo al escuchar eso, pero digo, pero bueno, ¿por qué gastar tanto dinero en reinsertar a esta persona y no gastarse el mismo dinero en darle oportunidades a una persona que quiere estudiar, por ejemplo, ¿no? Y que tiene, o que quiere, o no sé, o invertirlo en gente? No, vamos a reinsertar, pues es que no sé yo si vale la pena reinsertarlo. Además, sé que hay casos en los que no, está totalmente reinsertado, y es mentira. Esa gente tiene la inteligencia suficiente para decir, sí, me he vuelto bueno y ya veo a Krishna, ya no volveré a hacer nada más. Y lo que quieren es que lo dejen en paz. Pero bueno, en el caso que nos ocupa, para ir cerrando, yo por lo menos, que no me quiero enredar como siempre, creo que la hija tenía parte de razón. Creo que este señor, no sé exactamente cuál era el cuadro que presentaba, qué enfermedad exactamente tenía, pero yo creo que no vivía en la realidad, que estaba un poco, por no decir bastante,
en otro mundo, ¿no? Con otras reglas y tal. Quizá esto, si se hubiera podido demostrar, sería el punto de inflexión que dirías, bueno, aunque aparentemente tiene ciertas capacidades, ¿no? para hacer dinero y tal, pues él está en otra dimensión. Pero bueno, no fue posible y finalmente se le ejecutó. Y oye, hijo, tampoco voy a decir que me da una pena terrible. Claro, es que... Quiero decir, en un mundo donde cada segundo mueren 2 niños de hambre, ponerse a padecer porque un criminal de esta talla haya sido ejecutado, aunque yo no estoy a favor de la pena de muerte, también me parece un poco absurdo, ¿eh? Es que, y muchas veces también la justicia es tan absurda. Cuando estábamos hablando de esto, del tema de la reinserción y tal, y no quiero abrir el melón, pero bueno, me ha venido a la cabeza el crimen, el asesinato de Diana Kerr, ¿no? Un señor, sí. El Chicle, que previamente ya había sido acusado de una violación por violar a su cuñada a punto de cuchillo cuando era ella menor de edad. Además, en ese momento el juez desestima esa demanda, no cree a la víctima, y es después del asesinato y condena, después del juicio por el asesinato de Diana Kerr, cuando se le condena por esa violación cuando a una menor de edad. O sea, ha hecho falta que muera una persona. Es todo tan ridículo, pero bueno, en fin, basta ya. Es tremendo, es que sí, basta ya. Bueno, lo que está claro es que el programa de hoy seguro van a estar calentitos los comentarios, porque hemos abierto muchos debates, pero al final esto es una tertulia, ¿no? En la que no nos ocultamos, en la que estamos hablando entre amigos, y al final pues son casos que, lo que decimos, tocan tantas sensibilidades que bueno, muchas veces nos sacan cosas de dentro, y seguro que a vosotros que nos estáis escuchando también. Así que bueno, aquí esperamos vuestro... Bueno, estoy diciendo una chorrada. No sé. Yo ya me perdí. Yo ya me he perdido. Digo, está siendo poseído por el espíritu. Sí. ¿De Karen se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Que muchas veces intentamos mantenernos en la línea de lo políticamente correcto, pero es que a veces es imposible, y con el caso de hoy te sale decir, mira... Basta. Bueno, yo no, ¿eh? Yo no intento mantenerme en la línea de lo políticamente correcto. Yo sí, yo intento ser muy comedido. Porque, entre otras cosas, yo no vivo de esto, entonces eso me permite decir lo que me da la gana. Uh-huh. Pero bueno, que estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo, que hemos abierto muchos melones, que ojalá la gente no la emprenda contra nosotros, sino que debata entre ellos o entre sus amigos, por el chat, digan, pues yo opino esto, pues yo opino lo otro. Pues yo opino, qué mierda de opinión la de Pedro, yo qué sé. Que opinen, ¿no? Y ya está. Pues con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Traeré un caso que sea menos polémico. Lo intentaré. Vale. Pero bueno, también era un caso muy, muy, muy interesante por todo lo que implicaba y por esa referencia cinematográfica que nos gusta tanto, ¿no? De Buffalo Bill, que además es uno de los villanos del cine más reconocidos, más famosos y más imitados. Entonces era curioso. Pues nada, Pedro, un abrazo muy fuerte. Supongo que vas a terminar con la canción de Goodbye Horses. Pues mira, si quieres, porque sé que además te gusta mucho, que ya la trajiste una vez al Extraño Viaje. Me encanta, y hay un montón de versiones interesantísimas. Pues nos despedimos con Goodbye Horses, si te parece. Menos para los de YouTube, que como nos capan por el copyright, ahí tendréis que escuchar otra cosa. Pero bueno, hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte, ya sabéis, nos escuchamos siempre a través de la niebla. Chao. Wake up every morning, it's the same. If everybody insults me, I don't care. I know you wanna buy, but I won't share. This reputation belongs to myself. Retro bitches everywhere, judging me, I like how dirty it gets. When they talk, I wanna be bad. This gothic bitch is ready to roll.
every day. So made a shelter out of insults and pain. They left me alone cause I was aware. The better of alone like hell is the bitch. Normal people are horrible too. They are so vain and not like that. Don't need permission to be myself. If you don't like me, see you now. I'm stronger than pain. I'm stronger than pain. I'm stronger than pain.